Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 para todo lo relacionado con las series que nos roban el sueño y nos hacen suspirar. Si son nuevos por aquí, me presento, soy y me declaro adicta a los giros inesperados, los romances apasionados y, por supuesto, el drama, mucho drama. Y hoy, precisamente, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que tiene todos esos ingredientes, un tema que seguramente les va a encantar. Vamos a hablar de esos momentos en las series turcas que nos dejan con la boca abierta, esos puntos de inflexión donde un simple error, una decisión equivocada, o incluso un gesto aparentemente inofensivo, como regalar un ramo de flores, desencadena una cascada de consecuencias dramáticas. Vamos a explorar el fatídico regalo de flores envenenadas, metafóricamente hablando, claro, y como personajes como Kerem, o acciones indirectas de personajes como Hande, pueden llevar a situaciones catastróficas para otras figuras como Melisa. Analizaremos cómo las profecías ancestrales, la sed de venganza y las pasiones prohibidas se entrelazan para destruir vidas y dejar un rastro de dolor en el camino de nuestros personajes favoritos. Antes de que empecemos a desentrañar estos dramas turcos, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan hablando de nuestras series favoritas y de los personajes que amamos, por favor, denle like a este vídeo y suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al drama. Preparen sus pañuelos porque la montaña rusa de emociones está a punto de comenzar. Empecemos con una serie que encapsula a la perfección la idea de un error con consecuencias devastadoras, aunque no se trate literalmente de un regalo de flores, sino de una oportunidad desperdiciada. Love is in the air. En esta serie tenemos a Kerem, interpretado por Ismail Egesasmaz, un personaje que, aunque no es el protagonista, juega un papel crucial en la vida de Eda YLDZ. Kerem es un joven idealista que trabaja en la empresa de Art Life, liderada por Serkan Bolat. Él tiene buenas intenciones y sueña con hacer del mundo un lugar mejor a través de proyectos de responsabilidad social. Sin embargo, su ingenuidad y falta de experiencia a veces lo llevan a tomar decisiones equivocadas. Profundicemos un poco más en la personalidad de Kerem. No es simplemente un joven ingenuo, es un reflejo de la bondad pura, un idealista convencido del poder transformador de la filantropía. Su error no radica en la malicia, sino en la inacción, en la parálisis causada por el temor al rechazo. Imaginen la frustración de Zeren, que ve a Kerem como un faro de esperanza, alguien capaz de comprender su alma y sus aspiraciones. Cada gesto amable, cada mirada furtiva de Kerem, alimenta la llama de la esperanza en el corazón de Zeren, solo para ser extinguida por la cobardía del joven. La sinopsis general de Love is in the air gira en torno a Eda, una joven florista que pierde su beca universitaria debido a una negligencia de Serkan Bolat. Para conseguir recuperarla, se ve obligada a fingir un compromiso con él durante 2 meses. A medida que avanza la historia, la relación falsa entre Eda y Serkan se transforma en un amor verdadero, lleno de obstáculos y desafíos. El contrato de compromiso falso en sí mismo es una flor envenenada. Si bien impulsa la trama y permite que florezca el amor entre Eda y Serkan, también está sembrado de mentiras y engaños que amenazan con destruir su relación en el futuro. Cada secreto guardado, cada verdad a medias, se convierte en una bomba de tiempo que espera el momento oportuno para explotar. Ahora, ¿dónde entra Kerem en todo esto? Pues bien, Kerem es un apoyo fundamental para Eda, especialmente al principio de la serie. Él cree en ella y en sus capacidades, y la anima a perseguir sus sueños. Sin embargo, Kerem también está enamorado de una de las empleadas de Art Life, Zeren Basar. Aquí es donde su error entra en juego. A pesar de sus sentimientos por Zeren, Kerem no se atreve a confesarle su amor por miedo al rechazo. Esta indecisión crea un triángulo amoroso complicado y causa mucho dolor a Zeren, quien también tiene sentimientos por él. La tortura de Zeren es palpable. Ella observa con impotencia cómo Kerem idealiza el amor, cómo se dedica a causas nobles, mientras la persona a la que ella más desea se mantiene a una distancia inalcanzable. Su silencio se convierte en un muro invisible que impide que Zeren se acerque y le confiese sus propios sentimientos. La relevancia de Kerem para nuestro tema del error fatal radica en que su incapacidad para actuar, su miedo a tomar una decisión valiente, crea una serie de consecuencias negativas que afectan a los personajes que lo rodean. Su indecisión es como esas flores envenenadas, que aunque ofrecidas con la mejor intención,
terminan marchitando la felicidad de quienes las reciben. Imaginemos a Kerem regalando flores a Zeren, flores que simbolizan su amistad y admiración. Sin embargo, estas flores están impregnadas de la indecisión de Kerem, de su incapacidad para comprometerse plenamente. En lugar de traer alegría, las flores se convierten en un recordatorio constante del amor no correspondido, un veneno que corroe lentamente el corazón de Zeren. Otro ejemplo de serie donde un error, o una acción con consecuencias imprevistas, desata un drama tremendo es ** Ciudad Cruel ***. Aunque no tenemos un personaje llamado Ande en esta serie, la figura de Seher Karakai, interpretada por Denise Wood, encaja perfectamente en el perfil de alguien que con sus acciones involuntariamente planta las semillas de la discordia y la tragedia. Seher es una fuerza de la naturaleza, una madre coraje dispuesta a todo por sus hijos. Sin embargo, su ambición desmedida la ciega ante los peligros que acechan en Estambul. Su decisión de llevar a sus hijos a la ciudad es como plantar una semilla en un terreno fértil para el sufrimiento y la traición. Ciudad Cruel es un drama familiar intenso que sigue la historia de Seher, una mujer que vive en la ciudad de Antakya con sus 3 hijos, Zeren, Zivan y Cemre. Desesperada por mejorar su situación económica, Seher decide mudarse a Estambul y buscar la ayuda de su adinerado suegro, Aga Karakai. La opulencia de la mansión Karakai contrasta drásticamente con la pobreza que Seher y sus hijos han conocido. Este choque cultural y económico crea una tensión constante que amenaza con destruir a la familia. La trama se complica cuando Aga, que busca un heredero para su imperio, decide casar a su sobrino inválido, Nedim, con una de las hijas de Seher. Zeren acepta casarse con Nedim por dinero, pero Cemre está enamorada de él. A partir de este momento se desencadena una serie de traiciones, mentiras y secretos que destruyen a la familia Karakai. El matrimonio forzado es una flor envenenada, que envenena la vida de Nedim, Zeren y Cemre. La ambición de Zeren la lleva a tomar una decisión que la atormentará durante toda su vida, mientras que Cemre debe lidiar con el dolor de ver al hombre que ama casado con su hermana. En Ciudad Cruel, las flores envenenadas son las decisiones impulsivas tomadas por Seher y Aga. La ambición de Seher por sacar a su familia de la pobreza la lleva a involucrarse en un juego peligroso que termina afectando a sus propios hijos. La obsesión de Aga por encontrar un heredero lo ciega ante el daño que está causando a su familia. Ambos con sus acciones terminan sembrando la discordia y el sufrimiento en sus vidas. Cada mentira piadosa, cada secreto oculto, se convierte en una espina venenosa que se clava en el corazón de la familia Karakai. Siguiendo con la idea de las acciones que tienen consecuencias imprevistas, tenemos la serie **Erkai**, protagonizada por Ebru Şahin y Aknaknzu. Aunque no hay una Melissa en esta historia, Reyyan Adolu, interpretada por Ebru Şahin, sufre las consecuencias de una tradición familiar arraigada en la venganza y el odio. Reyyan es una víctima de su apellido, una joven inocente que paga por los pecados de sus antepasados. Su vida es un infierno constante, un campo minado lleno de odio y resentimiento. Erkai es una historia de amor y venganza ambientada en la región de Mardin, en Turquía. Miran Aslan Bey, interpretado por Aknaknzu, busca vengarse de la familia Adolu por la supuesta muerte de sus padres. Para ello seduce y se casa con Reyyan, la nieta de Azar Adolu. Sin embargo, a medida que Miran conoce a Reyyan, se enamora perdidamente de ella y empieza a cuestionar sus planes de venganza. La venganza es la flor envenenada, que Miran ofrece a Reyyan, un presente amargo que envenena su vida desde el principio. El matrimonio, que debería ser un símbolo de amor y unión, se convierte en un arma de destrucción masiva que amenaza con destruir a ambas familias. En Erkai, las flores envenenadas son las mentiras y los secretos del pasado. La sed de venganza de Miran, alimentada por la manipulación de su abuela Azize, lo lleva a cometer un error fatal, casarse con Reyyan con la intención de lastimarla. Este error tiene consecuencias devastadoras para ambos, ya que su amor se ve constantemente amenazado por el odio y la desconfianza. La manipulación de Azize es constante y despiadada. Ella se alimenta del odio y el resentimiento, utilizando a Miran como un peón en su retorcido juego de venganza. La serie explora cómo el peso del pasado puede influir en el presente y cómo el amor puede ser una fuerza poderosa capaz de superar incluso los obstáculos más difíciles. Sin embargo, también muestra cómo un error, una decisión tomada con malas intenciones, puede marcar la vida de las personas para siempre. El amor entre Miran y Reyyan es un faro de esperanza en medio de la oscuridad,
una prueba de que incluso el odio más profundo puede ser superado por el poder del amor verdadero. Ahora pasemos a una serie que quizás no sea tan conocida, pero que explora de manera fascinante la manipulación y las consecuencias de las acciones ocultas. El juego del destino. La profecía ancestral que pesa sobre Ada es una flor envenenada, que distorsiona su percepción de la realidad. Su miedo a la infelicidad la lleva a tomar decisiones impulsivas y a manipular a las personas que la rodean. Aquí Ada, interpretada por Aitax Asmaz, cree estar maldita por una profecía familiar que dice que si no se casa con su primer amor, será infeliz para siempre. Para evitar este destino, Ada se aferra a su novio Hruzgar, quien, por supuesto, la abandona. Desesperada, Ada decide manipular a Bora, el jefe de Hruzgar, interpretado por Cemre Baisel, para que se enamore de ella y así cumplir con la profecía. Ada se convierte en una marioneta del destino, obligada a seguir un camino predeterminado que la aleja de su verdadera felicidad. Si bien no hay flores involucradas literalmente, las acciones de Ada son como flores envenenadas. Su manipulación y engaño, aunque motivados por el miedo a la soledad, tienen consecuencias inesperadas y lastiman a Bora, quien genuinamente se enamora de ella. La serie explora las complejidades del amor, la amistad y el destino, mostrando cómo las decisiones tomadas con malas intenciones pueden tener efectos devastadores en la vida de las personas. La ironía del destino es que Ada, en su intento por evitar la infelicidad, termina causándola a su alrededor. Finalmente no podemos hablar de dramas turcos sin mencionar Karasevda. Aunque no se centra específicamente en un regalo de flores, el personaje de Emir Kozkolu, interpretado por Kaan Urgankolu, personifica la idea de un regalo envenenado en sí mismo. Emir es la personificación del mal, un hombre obsesionado con el poder y el control, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Su amor obsesivo por Nihan es una flor envenenada, que la asfixia y la priva de su libertad. Karasevda cuenta la historia de amor entre Kemal Soydere, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan Sezin, una joven de familia adinerada. Su amor se ve truncado por la ambición de Emir Kozkolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, quien la obliga a casarse con él. El amor entre Kemal y Nihan es un amor prohibido, un amor que lucha contra las barreras de la clase social y la ambición desmedida de Emir. En este caso, Emir es el regalo envenenado en la vida de Nihan. Su poder y obsesión la encierran en un matrimonio infeliz, separándola de su verdadero amor, Kemal. Las acciones de Emir desencadenan una serie de eventos trágicos que afectan a todos los personajes involucrados. Emir no solo separa a Nihan de Kemal, sino que también destruye sus vidas y las de sus seres queridos. La serie explora temas como la clase social, el amor prohibido, la venganza y el sacrificio. Muestra cómo la ambición y la obsesión pueden destruir vidas y cómo el amor puede ser una fuerza capaz de superar incluso los obstáculos más difíciles. Pero también nos recuerda que un regalo envenenado, una persona con malas intenciones, puede sembrar el caos y la destrucción en la vida de quienes lo rodean. Karasevda es un recordatorio sombrío de que el amor verdadero a veces no es suficiente para superar la maldad y la ambición desmedida. Y bien, mis queridos amantes de las series turcas, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por esos momentos dramáticos donde un error, una decisión equivocada o incluso una persona tóxica, como el personaje de Ande que mencionamos al principio, puede desencadenar una serie de eventos catastróficos. Hemos visto cómo las profecías ancestrales, la sed de venganza y las pasiones prohibidas se entrelazan para destruir vidas y dejar un rastro de dolor en el camino de nuestros personajes favoritos. Recuerden que el drama es parte fundamental de las series turcas que tanto amamos, y que a veces, las flores envenenadas son necesarias para que las historias puedan florecer, aunque sea en medio del dolor. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué series turcas creen que ejemplifican mejor la idea de un error fatal o un regalo envenenado? ¿Qué personajes creen que toman las peores decisiones? ¿Qué otras series agregarían a esta lista y por qué? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías y sus personajes más odiados. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Que sus dramas turcos nunca se conviertan en flores envenenadas en sus propias vidas.